Vincular te presenta Visibilizando las ausencias, un podcast para compartir informaciones, realidades y puntos de vista, con el apoyo de Fondo de Canadá para iniciativas locales. En el año 2021 se recibieron al menos 4 denuncias de desapariciones de niñas, niños y adolescentes en Paraguay. Durante el año 2022 se registraron al menos 3 denuncias diarias sobre desapariciones de mujeres entre 0 y 90 años. Solo en enero del 2023 se reportaron 117 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, que da un promedio de 4 denuncias por día. Soy Sergio Cepol y te voy a acompañar a lo largo de este podcast, que forma parte de una serie de materiales que Vincular te realiza como parte del proyecto Fortalecimiento de los Mecanismos para la Articulación del Sistema Local de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La otra situación de vulnerabilidad que estamos identificando quienes trabajamos en el ámbito de infancia es que el abordaje del problema no termina cuando el niño es localizado y devuelto a su familia, ¿verdad? Y pongo entre comillas devuelto como si fuera un objeto, ¿verdad? Para la coordinadora general de la organización Enfoque Niñez, Alejandra Rodríguez, abogada y especialista en derechos de la niñez y la adolescencia, hay deficiencia en el abordaje de los temas de desaparición, la falta de acompañamiento y seguimiento a quienes vuelven a sus hogares por parte del sistema de protección. Cuando llegamos, ahí recién debería empezar un abordaje, deberíamos verificar qué sucedió, cómo se sentía cuando salió de su casa, qué necesita para sentirse seguro estando en su casa o segura estando en su casa. Y ahí creo que hay una responsabilidad enorme de las instituciones de actuar de manera interinstitucional y también interdisciplinaria, ¿verdad? Que a veces hay recursos limitados, hay muchos desafíos en cuanto a no tener la cantidad de personas profesionales que hagan este abordaje, pero también está el desafío de comprender la necesidad del abordaje, ¿verdad? Capaz no va a ser suficiente teniendo todas las personas contratadas cuando todavía no tenemos incorporado el elemento de la articulación como algo implícito en cualquier abordaje, o que debería estar implícito en cualquier abordaje. Esto de comprender la humanidad de las personas, ¿verdad? Porque a veces la respuesta es luego rebelde, se escapa luego de su casa, ¿verdad? Y que si los operadores pudieran comprender que a veces esa rebeldía responde a algunas cosas, o aunque sea rebeldía, igual tenés que ir porque la rebeldía seguramente se va a abordar en el espacio familiar, con el apoyo que la familia necesita para acompañar a ese niño, adolescente, en el caso de los adolescentes, ¿verdad? En esa transición de su vida que es natural que sea rebelde, que es propio de esa edad, que algunos de ellos necesitan de esa rebeldía para crecer, pero cada caso es individual, ¿verdad? Particular. Pienso nomás que si como herramientas también tuvieran los operadores información y formación sobre las diversas necesidades humanas, porque si estamos hablando de la rebeldía adolescente es toda una comprensión de algo, si estamos hablando de la infancia y las particularidades de la infancia, toda una comprensión de algo, si estamos hablando de personas que tienen desafíos en su salud mental, también hay un montón de cosas que el sistema tiene que comprender, es que se van de su casa o que digamos que se salen de ese circuito de protección que es la familia, ese círculo de protección que es la familia necesita apoyo, pero un apoyo pertinente cuando esa persona tiene que volver. Tenemos que formarnos, no solamente informarnos, sino también formarnos en los diversos desafíos que tiene la familia cuando un miembro se aleja y se pierde y tiene que ser localizado, ¿verdad? Bueno, ni hablar de lo que es la violencia hacia la mujer. Hay todavía tantos prejuicios en los operadores, en algunos oficiales de policía sobre la desaparición que impiden que esa persona sea protegida de manera inmediata, y tiene que ver con una necesidad de formación que es también una responsabilidad del Estado, y tiene que ver con las políticas públicas que decía Sergio, ¿verdad? También como política pública esto de entender cómo funcionan las cosas que están alrededor de estas desapariciones para que la respuesta sea más pertinente y sea más asertiva.
La desaparición de personas y sobre todo de niñas, niños y adolescentes es una realidad invisibilizada en Paraguay. La misma no representa un hecho punible. Cristian Rudy Cabrera, coordinador de Vincularte, planteó el tema a la especialista en derechos de la niñez y la adolescencia, Eve Otero, además de consultar cuáles serían los desafíos a nivel comunidad para evitar las desapariciones. ¿Qué desafíos vos ves para el sistema en relación a esto que, como te dije, no es un hecho punible, no está tipificado en el Código Penal, no existe una figura del cual agarrarse para tener así? En el tema de trata es un hecho punible, tiene todo un órgano, tiene una ley, en cada instancia hay equipos especializados para trabajar con trata. En el tema de las desapariciones, la desaparición es lo visible, es decir, falta alguien. Y después, durante la investigación, se ve que puede ser víctima de trata, abuso, explotación, pero la desaparición como tal es la vía por la cual se ve lo otro. Pero por no estar tipificado, yo le decía a los fiscales eso, no quiere decir que no ocurra. Y lo que no mencionamos no existe. Entonces hay que empezar a mencionar para que empiece a hacernos ruido. Entonces, ¿cuáles vos crees que podrían ser esos desafíos para las instituciones o inclusive para la comunidad también? Bueno, o sea, no solamente las instituciones, sino que ¿qué puede hacer la comunidad en relación a cuidar de sus niños y niñas? Claro, es muy interesante lo que estás colocando, porque la desaparición está sobre el sujeto que desaparece, entonces no puede ser tipificado. Yo no puedo castigar al que desaparece, ¿verdad? Y la desaparición es un hecho. Puede estar escondida debajo de la mesa porque estaba jugando, ¿verdad? O puede ser que se la llevó alguien. La desaparición como tal, con ese nombre, no puede tener una categoría de tipo, una tipificación desde el derecho. Tiene que es comunitario. Es familia, comunidad, departamento, sociedad, ¿verdad? Definitivamente. Y la razón por la cual es llevada o secuestrada esa persona, sí es tipificado, ¿verdad? Puede ser abuso, puede ser acompañamiento del adulto, ¿verdad? A la niña en supuestas parejas, que es abuso, ¿verdad? O trata o lo que sea. Pero entonces la respuesta y la organización es comunitaria. Yo acá, desde que estamos hablando, desde el comienzo, que estamos hablando de esto, a mí me parece que es la organización comunitaria, únicamente, la vía, ¿verdad? La alerta y todo lo que tiene que ver con estas cosas que yo creo que se perdieron con el tiempo. Hay que de vuelta hacer campañas, hay que difundir y capacitar, ¿verdad?, a la gente. Pero, ojo, también no campañas desde el punto de vista comunicacional que alerten tipo prensa amarilla, ¿verdad? Porque eso tendría el efecto contrario, que es de recluir a los niños dentro de los espacios de la familia, en los cuales sabemos que hay altos niveles de abuso. Por eso te digo, el espacio público es protector, no siempre es de exposición. Por ejemplo, una niña, ¿verdad? O un niño, no importa acá el género, que tiene un padrastro alcohólico o que abusa del alcohol o de alguna otra sustancia, con la posibilidad también de que sea abusivo, ¿no es cierto?, emocionalmente, sexualmente. Estar en el espacio público, encerrado todo el tiempo en su casa, o trabajar incluso afuera, es un factor de protección, pero que por supuesto queda expuesto a otras cosas, ¿no? Pero ahí depende también si hay organizaciones que están trabajando, si les llega una campaña de promoción de derechos. Entonces, el tema de las campañas hay que hacerlas, ¿verdad?, pero bien hechas, ¿no? Porque cuando está mal hecho tiene un efecto, como hemos visto muchas, ¿verdad?, de peligrosismo, empeoramiento de la situación de la víctima, ¿no?, en vez de estar bien hecha. Y después estos otros mecanismos que tienen las comunidades, que es el Tocorre, que es el Radio SOO, ¿verdad?, que son como los mecanismos que han funcionado siempre para distintos temas. El chisme es interesante, ¿no?, porque uno, son unos chismosos, la vecina es chismosa, sí, pero ahí también circula la información. ¿Sabés qué le pasó a Menganita? ¿Sabés que Menganita no está más? ¿Sabés que se la ve con un tipo de 40 años que la lleva a
acá, que la trae allá, que la dejan en auto, ¿verdad? Que viene un auto. O sea, que estas prácticas, como que implicaba el vivir un poco más allá que de la familia nuclear, ¿no es cierto? Yo creo que hay que empezar a rescatar y tiene que, no sé, se podría circular mucha más información valiosa acerca de desapariciones a través de esto, ¿no? Bueno, pero cuando hablo de campañas y todo eso, hablamos de políticas públicas, ¿no es cierto?, implementadas, y especialmente en aquellas comunidades en que se está repitiendo el evento, ¿no? Porque no son marcianos, ¿verdad?, que llegan y te abducen a la persona, o sea, y hay que investigar. Desde tu experiencia en el trabajo, ¿en qué aspecto o qué estrategia se puede pensar para la prevención y concienciación de la gente? Y creo que un poco esto de identificar cuáles son las prácticas familiares en el manejo de la crianza, en un primer lugar, como para que los adultos generen entornos seguros para niños, niñas y adolescentes. Nadie se escapa a un lugar en el que se siente seguro, se siente protegido, se siente querido, ¿verdad? Algo está sucediendo si es que ese niño tiene que salir porque no puede con la situación que está viviendo dentro de ese espacio que debería darle seguridad. Eso por un lado. Para los casos en los que la salida de los niños, niñas y adolescentes de sus casas tiene que ver con alguna vulnerabilidad. Y entonces, como vos decías, políticas públicas primero de proveer a las familias de herramientas, de una crianza positiva, de recursos, de contención para sus niños, niñas y adolescentes que le permitan mantener a ese entorno protector y favorecedor de adquisición de autonomía para niños, niñas y adolescentes. Sí, y para que cuando salga de su casa tenga herramientas de autocuidado. Por otro lado, estas políticas públicas integrales que implican esto de la educación integral de la sexualidad para que puedan, y no solamente a niños, niñas y adolescentes, sino que las familias tengan esos recursos también. Hay familias que ya no pueden seguir manejando el tema de la sexualidad como se manejó siempre toda la vida en la casa, ¿verdad? Hoy tenemos información muy concreta, elementos muy concretos para entender que algunas prácticas familiares ya no pueden persistir, aunque esa sea la única experiencia de educación sexual en la casa. Que abrirse a conocer cuáles son aquellas que sí protegen integralmente a los niños y niñas dentro de una familia. Sí, campañas de comunicación ciertamente, pero que también tengan diversos mensajes, ¿verdad? Porque cuando una campaña de comunicación se orienta únicamente a la respuesta de derechos, ya estamos llegando tarde. Para mí, una campaña que apunte a denunciar un hecho es como reconocer el fracaso en la prevención, y las campañas de comunicación tienen que ser muy didácticas sobre cómo se previene. No es suficiente decir hay que impedir que suceda. Bueno, ¿cómo? Tienen que ser muy concretas, muy específicas, con mensajes sencillos pero claros, ¿verdad? Simples pero muy concretos sobre cómo prevenimos. Y en distintos aspectos una campaña de comunicación, en talleres, en la plaza, en encuentros con la escuela, con docentes, en encuentros con grupos de padres y madres, familias, ¿verdad? Porque hay muchísimos niños que están a cargo de la abuela. Entonces, campañas de comunicación sí, pero que tengan todos estos elementos. Porque un flyer no es suficiente. Y menos todavía cuando el flyer solamente apunta a la denuncia. Porque ahí sí, es cierto, es súper importante denunciar un hecho para que no persista la vulneración, obviamente. Y después el abordaje, la protección, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que ese niño tenga la alternativa o la posibilidad de la resiliencia también? Pero las campañas de comunicación yo creo que tienen que abordar desde la prevención. Vincularte presentó Visibilizando las ausencias, un podcast para compartir informaciones, realidades y puntos de vista, con el apoyo de Fondo de Canadá para iniciativas locales. Si quieres formar parte de nuestro podcast, contactanos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @vinculartepy.